Esta clase tiene por objetivo pensar juntos sobre la definición de gestión social y pensar en este concepto especialmente aplicado a lo que son las políticas y las políticas sociales. ¿Qué es gestionar? ¿Qué significa gestionar? Nosotros le preguntamos a ustedes que definan y resultaron muy interesantes. De hecho, les estoy enviando una copia de todas las respuestas que ustedes dieron a esta pregunta. Y resulta muy interesante preguntar qué significa gestionar. Generalmente muchos de ustedes coincidieron en que gestionar implica hacer cosas, ¿no? Si pensamos la planificación como un ejercicio de reflexión o el diagnóstico, la evaluación como un ejercicio de reflexión en función de definir ciertos objetivos y ciertas metas, cuando yo pienso en gestionar estoy pensando en acción, en intervención, en algo que yo hago. Algunos hablaban de diligencias, acciones, etcétera. Y lo otro que casi todos coincidieron es que generalmente esas acciones van para lograr un objetivo y que esto se está asociado a la administración de recursos. Con lo cual estos tres elementos, digamos objetivos, acciones y recursos, parecerían como muy centrales en la definición de gestión. Ahora una pregunta, ¿qué objetivos? ¿Quién define los objetivos? ¿Las acciones de quiénes? Los recursos, ¿qué son recursos? ¿Qué se pueden definir como recursos? Y esto hace de la gestión un elemento bastante complejo. Si yo estoy pensando en la gestión de una fábrica de sillas, bueno, el objetivo probablemente tiene que ver con hacer las mejores sillas a un mejor precio que me permitan vender mucho. Entonces, ahí los objetivos tienen que ver con maximizar la venta, desarrollar las acciones que impliquen disminuir eso y yo voy a elegir los recursos para pensar en esto, en generar una mayor ganancia de esas sillas que yo hago. Y las hago de calidad también porque quizás también eso significa una forma de conseguir clientes y mantener los clientes. Entonces, cuando yo pienso en gestión de una empresa, generalmente los objetivos pueden ser muy parecidos, quizás puede haber un cierto debate sobre cuánto voy a disminuir la calidad o qué tipo de calidad, cuánto le voy a pagar a mis empleados, si voy a tenerlos en blanco, no los voy a tener en blanco. ¿No? Puedo llegar a tener varias discusiones respecto a cómo manejar esos recursos que yo tengo para esas sillas, pero probablemente todos van a coincidir que el objetivo es la ganancia económica, ¿no? Y porque una empresa que deja de ganar dinero, deja de tener sentido como empresa. Entonces, cuando pensamos la gestión de algo social, la situación empieza a complejizarse muchísimo más. Por lo tanto, la gestión de las políticas sociales, lo que me encuentro acá es con que hay ciertas cuestiones que entran a la agenda de gobierno, por lo tanto, la definición de los objetivos muchas veces tiene que ver con cuáles son los temas que entran en la agenda, digamos, y estoy lidiando necesariamente con problemas eminentemente complejos, donde resulta como muy difícil definir estos objetivos y la forma de intervenir y donde la perspectiva ideológica, la ética, la política incide mucho más en esta definición de objetivos y en la forma como yo gestiono. En el texto de Di Virgilio que ustedes tienen como lectura obligatoria, ella define gestionar como el espacio privilegiado de reproducción y o transformación de la política social a través de los actores que juegan allí sus apuestas estratégicas. Y define la gestión como este espacio de mediación entre los procesos macro y la vida cotidiana de la población. Es una mirada de gestión bastante diferente en el sentido de que lo plantea en esta idea de la mediación entre los procesos macro y la vida cotidiana de la población y ya vamos a ver un poco más qué significa esto.
Chiara y Virgilio entonces señalan que existe, cuando uno piensa en la gestión de las políticas sociales o la gestión social, dos dimensiones, dos formas de mirar o dos paradigmas de mirar la gestión. El primero, mucho más asociado a esa primera definición que dimos en un primer momento, que tiene que ver con estos procesos, estas acciones, ¿no? Procesos de gestión son vistos como aquellas orientadas a articular, utilizar, coordinar, organizar y asignar, ¿no? La idea de la acción, que decíamos recurso, de acá define distintos tipos de recursos, humanos, financieros, técnicos, organizacionales y políticos, que permitan producir un objetivo, que son los satisfactores orientados a hacer posible la reproducción de la vida de la población. Pero ella dice, cuando pensamos en una gestión política, la segunda dimensión es sumamente importante, porque acá estamos hablando de prácticas administrativas y técnicas como prácticas de población en el aprovisionamiento de los servicios y en la esfera en que ambos se ponen en relación, es definir para la gestión un papel estratégico en términos sociales, políticos y culturales. ¿Qué quiere decir esto? Dice Di Virgilio, mientras en la primera dimensión mi criterio de evaluación tiene que ver con la eficacia y eficiencia para el logro de los objetivos, en la segunda lo que yo estoy pensando es una gestión de la demanda, y la construcción de legitimidad, porque estoy pensando que esas personas también, digamos, yo estoy pensando acá donde la política no se puede mirar solamente hacia adentro, hacia el interior, como administrando los recursos propios, sino que se tiene que vincular con el exterior, con el afuera, en función de las acciones que la gente ya desarrolla. La gente tiene organizaciones sociales, tiene organizaciones políticas, desarrolla, tiene cooperativas, hay empresas que de alguna forma provisionan estos servicios y con el cual debe tener en cuenta a la hora de gestionar. Entonces volvemos a la idea, estas dos dimensiones, donde la primera es la articulación de recursos en función de la eficacia y la eficiencia, y un espacio privilegiado en el que se constituye la demanda y la construcción de un criterio central que es la legitimidad. Un gobierno que desarrolla políticas sociales solo va a poder existir en la medida que sea legitimado. Por lo tanto, la legitimidad que se construye a través de este espacio privilegiado de la demanda es un elemento central en la gestión. Si pensáramos la organización, entonces, como muchos pensaban la gestión como una cosa cerrada, con fronteras fijas, pero lo que plantea de alguna forma Di Virgilio es una gestión donde estas fronteras físicas se rompen, donde lo más importante tiene que ver con esta vinculación que va haciendo con el afuera, con el exterior, donde tanto de adentro hacia afuera como de afuera hacia adentro, donde la organización, la institución no puede funcionar en forma aislada del entorno en el cual se está ubicando. Entonces, cuando pensamos en la administración, hay un texto de Spinelli que ustedes tienen ahí como una lectura optativa este año, que el año pasado lo teníamos como objeto. Él habla de los mitos y prácticas sobre las funciones de la gestión y habla de esta relación sujeto-objeto, donde en realidad la gestión no es una relación entre sujeto y objeto como puede ser una gestión de una empresa, donde de alguna forma la mesa yo gestiono sobre sillas y las sillas supuestamente son inmutables. Cuando yo pienso en una gestión social, una gestión política, yo estoy teniendo una relación sujeto-sujeto. Con lo cual, eso hace que la gestión sea absolutamente compleja por esta vinculación entre personas y entre sujetos, también sujetos políticos, ¿no? Bonicato habla de una gestión es el sujeto que se acostumbra a analizar, a actuar movimientos, a comprender los equilibrios y desequilibrios, los avances y retrocesos sin perder la direccionalidad de la acción, el sentido último de la que organización hace.
Y esto es un elemento central. Cuando uno piensa en una gestión, uno piensa en un objetivo. Estamos pensando hacia dónde vamos. Y ese es un elemento muy, muy importante en la gestión política, es hacia dónde vamos, o sea, cuál es el lugar y qué es lo que queremos hacer y de qué manera lo queremos hacer. Y eso es un elemento muy importante en la gestión. Em, Cuando pensamos en gestionar y pensamos en la administración, siempre ha estado presente la idea de una buena gestión o mala gestión, o también la idea de cómo logro yo que un grupo de personas siga adelante y haga algo que yo quiero que haga. ¿Cómo logro administrar estos recursos? Y en el texto de Spinelli, que ustedes tienen si quieren ahondar en esto, hace como un análisis sobre las etapas de la evolución del pensamiento administrativo y habla de 3 etapas. Dice que al principio, cuando pensamos en la administración burocrática, por ejemplo, o antes de la organización burocrática, la primera, las organizaciones, por ejemplo, en el Estado, en tiempos modernos, donde yo tenía una empresa y lo que me manejaba es por la coerción, es la sanción o la recompensa, ¿no? Entonces, si una persona actuaba mal, yo la sancionaba, y si una persona actuaba bien, yo la recompensaba, ¿no? Y entonces, la coerción significaba, tenía como el paradigma de decir, los empleados de por sí no quieren trabajar, solo van a trabajar bajo la presión y la obligación del empleador, que tiene que ejercer su fuerza para lograr, y el poder para lograr que esa persona trabaje. Y Gutmann dice, ese paradigma de la administración por la coerción cambió hacia lo que se llamó el paradigma de racional, que fue la burocracia. ¿Qué significa decir? Lo que tenemos que generar son ciertos patrones de relación, una estructura jerárquica clara, una racionalidad por el cual existe una vinculación clara entre uno y otro, con normas específicamente claras, y donde una persona tenga que hacer por una cuestión de autoridad y estructural. Y Gutmann plantea esta tercera etapa en la evolución del pensamiento administrativo, que es el normativo, que dice y que tiene que ver mucho más con lo que es más la actualidad, donde lo que tenemos que pensar es que la gente actúa o trabaja cuando él logra funcionar en un ambiente de trabajo donde existen ciertas normas de convivencia claras, donde hay una cultura organizacional que ayuda a que cada persona no haga las cosas porque está obligado, ni porque siga simplemente órdenes de su jefe, ¿no? A partir de una estructura jerárquica muy vertical, como podría ser una burocrática, sino porque se siente parte, comparte las normas, comparte los objetivos y se siente parte. Entonces, lo que esto nos puede dar es como de alguna forma a lo largo del tiempo muchas personas han pensado en qué significa gestionar, por qué se gestiona y de qué manera se lo puede hacer. El texto de Bonicato, ella dirige la cátedra de Administración en Trabajo Social en la Universidad de La Plata, y ella habla de lo que son recursos críticos y plantea como 4 grandes recursos críticos: el tiempo, el equipo de trabajo, el presupuesto y la comunicación. Y esto resulta interesante porque cuando uno piensa en recursos, muchas veces se piensa en el dinero, los recursos económicos. Hay ciertos debates sobre si las personas son un recurso, ¿no? El otro día justo estaba en una reunión de economía social y un profesor de la Universidad de Lanús criticaba la idea de hablar de recursos humanos porque dice las personas no somos recursos, porque eso es verlo solamente como recurso. Para otros, hablar de recursos humanos significa reivindicar la importancia de las personas
en lograr que las cosas funcionan y decir si las personas no están bien, por más que yo tenga recursos económicos y las personas no están contentas, no voy a poder lograr mis objetivos que yo me estoy planteando. Entonces hay todo un debate detrás de esto, hasta qué punto las personas se consideran un recurso o no. Pero Bonicato pone énfasis en esta idea de los recursos críticos, ¿no? Y plantea el recurso, tiempo como un recurso, que también es algo que no lo, no, por ahí no lo tenemos tan incorporado nosotros, pero tiene que ver con lo que llama la tasa psicológica del tiempo, ¿no? Que tiene que ver con esta imagen sobre la posibilidad de cuánto tiempo yo dispongo para llevar a cabo esta acción. Por ejemplo, el gobierno actual se encuentra con el recurso tiempo, es un recurso sumamente crítico. El conseguir las vacunas lo antes posible, vacunar a las personas lo antes posible, es un elemento central. El no disponer de ese tiempo resulta la disminución de un recurso central. Subirats, que es un texto que no se lo dimos ahora, que lo leímos otros años, plantea un listado de recursos un poco más amplio y habla de recursos como, por ejemplo, el derecho como un recurso jurídico, el personal como un recurso humano, el dinero como recurso económico, la información como recurso cognitivo, la organización o los recursos relacionados o interactivos, el consenso, los recursos de confianza, el tiempo, los recursos cronológicos, la infraestructura como recursos patrimoniales. Ahora, esto puede ser muy interesante porque yo puedo decir, por ejemplo, ¿qué es lo que permite que un comedor popular funcione a lo largo del tiempo? ¿Qué permite que un comedor subsista 30 años, por ejemplo? Que para mí y para muchas personas es casi un milagro, ¿no? Entonces yo puedo decir, bueno, existe una ley, por ejemplo, un derecho jurídico, lograron una personería jurídica. Tener una personería jurídica es un recurso muy importante que tiene esa organización porque el tener una personería jurídica lo habilita para conseguir recursos. Tiene gente, tiene voluntarios, tiene personas, ya sean pagados por el gobierno, por ellos mismos, dispuestas a cocinar. Si no tuviera gente para cocinar, no podría existir. Tiene el recurso económico que logran gestionar a través de donaciones o ciertos bienes que les permite evitar los recursos económicos, puede ser donaciones o subsidios del gobierno. Tiene la información es un recurso central en muchas organizaciones y de hecho muchas veces los referentes es el gran recurso. Tienen información sobre nuevas líneas de financiamiento, tienen información sobre ciertas políticas, ciertos elementos que le da legitimidad en el barrio donde están. Tiene la organización, tienen una estructura, armaron una organización que no logra tener una cierta estructura, que no logra tener un cierto formato que permita organizarse, resulta muy difícil o no logra coincidir o acordar en una forma de organizarse. Tiene consenso, tiene cierta confianza, todo un grupo de personas que confía y sigue adelante. Y tiene tiempo como un recurso cronológico y la infraestructura, por ejemplo, el local donde funciona, las sillas, las mesas, etcétera. Todos esos son recursos. Entonces, muchas veces algunas organizaciones, por ejemplo, tienen su gran recurso como su recurso de legitimidad frente al contexto en el cual están funcionando o la gente que trabaja y todos esos son recursos que si no se tienen resultan sumamente difíciles de conseguir. Ahora, ¿los recursos son dados? Uno podría preguntarse, ¿los recursos existen o se construyen? Y me parece que eso resulta muy interesante porque muchas veces pensamos los recursos como si fuera el agua que tenemos en el jardín y salimos a buscarla, como si estuviera ahí disponible. Pero muchas veces, justamente pensando, por ejemplo, en todos los recursos que señalamos antes, los recursos tienen que ver con la capacidad de ser gestionados también. Por ejemplo, la red del Bauen funcionó muchos años gracias a una red de apoyo de otras organizaciones sociales que cada vez que había riesgos de desalojo, esas organizaciones iban a apoyarlo. Esa red es un recurso central para poder existir, no podría existir sin esa red.
Esa red la construyeron ellos a través de años, a través de la legitimidad, intercambio, donde esas organizaciones hacían actividades en el Bauen y ellos fueron generando estos vínculos que permitió existir. Entonces, de alguna forma también pensar los recursos como no algo dado, sino que algo se construye, que se legitima, una organización que funciona bien, después consigue donaciones, consigue ciertos recursos. Entonces, los recursos no están dados, también se construyen. Un grupo de personas, yo que tenga un grupo de personas no significa que tenga un grupo de personas que trabaje y que trabaje bien. Eso, que esas personas trabajen bien, estén contentas, son motivadas, es parte del el recurso que yo tengo que construir. Entonces, de alguna forma, esta administración o esta gestión de los recursos no tiene que ver solamente con pensar que esos recursos existen y yo los tengo que administrar, sino que también consiste en esa organización o en esa gestión potenciar esos recursos para que existan, para que sean y que se pongan a disposición para poder actuar. Di Virgilio también habla de la gestión en contexto, en lo que ella llama los regímenes de implementación. Esto está aplicado básicamente para las políticas públicas. Esta parte de regímenes de administración resulta sumamente interesante como una estructura. Si ustedes quisieran, por ejemplo, analizar los regímenes de implementación de una política social. Y entonces ella plantea como un régimen de implementación es aquel que regula las actividades del proceso, un régimen de un ordenamiento político que institucionaliza valores importantes para la toma de decisiones públicas. Pero un régimen es también un ordenamiento organizativo que ayuda a definir y consolidar los valores políticos que les son inherentes. Por lo tanto, un régimen de implementación puede ser considerado como un arreglo entre los participantes de la implementación que identifican los valores que deben acatarse durante ese proceso y un marco organizativo para la promoción de esos valores. Y ella habla de dimensiones de este régimen de implementación, la dimensión funcional, material y política. Dentro de la dimensión funcional es la distribución del trabajo, competencias, funciones de cada uno de los niveles jurisdiccionales. ¿Quién está a cargo de desarrollar qué cosa, en qué nivel? ¿No? Eso sería como un poco la idea de la distribución de las competencias y funciones. El material, mecanismos y sentidos de redistribución por parte del Estado del excedente a través de las políticas tributarias y asignación del gasto. ¿No? Tiene que ver con los recursos económicos o el material que permite sacar recursos de un lugar y llevarlos a otro. Y la política, modos a través de los cuales se distribuye el poder. Y esto me parece central porque una dimensión central y que vamos a verla a lo largo de toda esta materia, todo el año, es el poder, que tiene que ver con la gestión, es central en la gestión, la forma de distribuir el poder. Cuando hablemos de participación, de cogestión, estamos hablando también transversalidad, integralidad, todos esos conceptos tienen que ver con pensar en quién tiene el poder y cómo se redistribuye el poder para la toma de decisiones. Entonces, estas tres dimensiones son importantes, según Di Virgilio, para entender el régimen de implementación. Y entonces, acá en este régimen de implementación también tienen en cuenta, y varios de ustedes mencionaron la idea de los actores, la forma concreta como las organizaciones o individuos que ejercen algún tipo de incidencia en el proceso de gestión. Roles, ámbitos de actuación, niveles de institucionalización, objetivos, estrategias y tácticas, recursos, niveles de autonomía. Yo dentro de una política social, cuando yo gestiono, yo también defino qué actores se van a sentar en la mesa, ¿no? ¿Con quiénes voy a dialogar? ¿Qué tipo de rol le voy a dar a esos actores? ¿Le voy a dar un rol solamente en la implementación? ¿Le voy a dar solo en canalizar a través de ellos los recursos? ¿O los voy a sentar en la toma de decisiones? ¿Voy a compartir con ellos las decisiones presupuestarias? ¿O voy a simplemente darle el dinero a ellos? ¿No? Entonces, de alguna forma, la política o la gestión es sumamente importante el tema de cómo define los actores y la relación que va teniendo en distintas arenas. Hay otro concepto clave que menciona ella también, que son las capacidades estatales.
¿no? O sea, que ponen en juego las organizaciones que llevan adelante sus objetivos y los recursos que movilizan en esa empresa, relaciones institucionales, organización interna de los distintos agentes y asignación de funciones, recursos físicos y humanos y política de personal y capacidades individuales. También habla de capacidades administrativas, que tiene que ver con la capacidad de asignar conforme a derecho, bienes y servicios de manera oportuna y de la cantidad necesaria. Por su parte, las capacidades políticas refieren a la capacidad para problematizar las demandas de la población, tomando decisiones que los representantes que los representen y expresen sus intereses y las ideologías de los mismos, más allá de la dotación de recursos que puedan movilizar en la esfera pública. Parte de estas capacidades tienen que ver la coordinación, flexibilidad, innovación, calidad, sostenibilidad y evaluabilidad. La capacidad de gobierno es la clave del futuro de la democracia. Sin capacidad de gobierno, la democracia está en peligro. La mejor defensa de la democracia es su eficacia para producir resultados sociales satisfactorios para la mayoría. Esto es de Matus en los 3 cinturones de gobierno. Nosotros queremos que ustedes miren también un video de Matus que habla sobre la gestión y las dificultades y justamente esta idea de capacidades que decimos acá. Yo puedo diseñar muy buenas políticas sociales, puedo desde la perspectiva de diseño ser perfectas, pero una vez que llega la implementación, a la gestión, los gobiernos o las instancias gubernamentales no tienen la capacidad para poder llevarlas a cabo. Entonces, el desarrollo de capacidades es sumamente importante. Matus también habla, y varios de ustedes mencionaron en su definición de gestión, que me pareció interesante, el concepto de viabilidad, ¿no? De la viabilidad que tiene una política. Este concepto de viabilidad también lo recuperan Chiari y Virgilio en su texto. Hablan de viabilidad política, económica, cognitiva y organizativa. ¿Qué consideran ustedes que son recursos críticos? ¿Cómo definirían ustedes recursos críticos? ¿Cómo definirían ustedes la capacidad de gestionar de una organización? Parte de eso va a ser lo que vamos a conversar en la clase y la idea es que ustedes traigan, vean un poco lo que compartieron cada uno de ustedes en las respuestas a sus preguntas y sea esa la base para conversar sobre este tema en el encuentro que viene.